¿Cómo es tu nombre? Javier, ¿Cuántos años tienes, Javier? 17. Vale, te vamos a hacer unas preguntas referente al COVID, ¿de acuerdo? Primera pregunta es si has tenido COVID. No, De acuerdo. ¿Y crees que alguien de tu entorno que lo haya tenido o lo hayas conocido y tal, que haya tenido COVID, se habrá sentido estigmatizado por la sociedad? sí. Em, ¿Qué opinas de las medidas preventivas que ha habido? Es decir, mascarilla, gel y todas las demás medidas. Lo veo una tontería eso. ¿Por qué? Porque hay muchas que sí que sirven y otras que no. Es como en clase vale que te pongas gel y tal, pero en el metro hay más de 1000 personas. De acuerdo. ¿Qué opinas de la gestión que lleva, o sea, que el gobierno ha hecho con el tema del COVID? El tema de cerrar bares, cerrar gimnasios, obligar a hacer que la mascarilla sea obligatoria. Han intentado llevarlo, pero no han sabido cómo porque no había una epidemia de aquí hace cuántos años. O sea, no estaban preparados para esto. Vamos, que piensas que no lo han sabido gestionar. Sí, De acuerdo. ¿Crees que el confinamiento afectó a tu salud mental? sí, Y referente al mes del confinamiento que fue en marzo, ¿tú estabas escolarizado en ese momento? ¿Estabas yendo al instituto? sí. ¿Y cómo lo gestionaron el instituto? ¿Cómo supo llevar el tema de que tú estuvieras en casa estudiando? ¿Cómo viste todo el funcionamiento? Clases online y lo vi un absurdo porque la mayoría no se enteraban de nada y costaba mucho de entenderse. Y el tema de pasar de curso y tal, ¿qué hicieron? Aprobado general. Aprobado y ya está. Referente también al COVID, ¿crees que es verdad que existe o que es un invento ¿cómo dirían, de la gente de arriba? En plan, del gobierno y... Un poco para controlar la población, sí, Sí. sí, de arriba. De acuerdo. ¿Y conoces, ahora para acabar, conoces alguna entidad aquí el barrio que se haya visto afectada? Eh, es decir, algún casal del barrio, alguna entidad del barrio. Sí. ¿Cómo cuál? ¿Vale decir el nombre? Si quieres, sí. Fundación Comtal. Fundación como tal. Es decir, ya no podéis ir como antes, libremente, o por ejemplo el Paragualos. Sí. Vale. Pues muchas gracias por tu atención.